Esta mañana me complace en presentar al invitado que me acompaña para conversar acerca de infecciones gastrointestinales. Él es el doctor Eduardo Salazar Lindo, gran pediatra, mejor gastroenterólogo pediátrico, gran amigo, quien ha tenido la gentileza de venir a compartir unos minutos de su tiempo con ustedes para conversar acerca no solamente de las infecciones gastrointestinales, sino de todo lo que se ha avanzado en el tratamiento, manejo, diagnóstico de las diarreas agudas. Nosotros pues tuvimos en la década de los 90 una epidemia de cólera pues que realmente se extendió alrededor de la región con una gran cantidad de complicaciones, de enfermos, inclusive de muertos, de fallecidos como consecuencia de esto, pero que de alguna manera se combatió eficientemente y varias buenas lecciones nos dejó y varias buenas costumbres también nos dejó el cólera cuando llegó al Perú en la década de los 90. Vamos a darle paso entonces a la entrevista, dándole la bienvenida al doctor Eduardo Salazar. Ya saben que pueden llamar o mandar un Facebook para hacernos llegar sus consultas. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muchísimas gracias por aceptar venir al programa para conversar acerca de esto, de las infecciones gastrointestinales, que en una época, pues nosotros, los países pobres siempre han tenido las peores consecuencias en cuanto a epidemias, ¿no? Y el Perú durante muchos años se enfrentó, pues, el tema de las diarreas, sobre todo en la niñez. ¿En qué hemos cambiado en el espectro de las diarreas en los últimos años? ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor avance en cuanto al manejo de las diarreas, en cuanto a la diarrea en sí? Bueno, yo creo que históricamente para el Perú la epidemia de cólera que tú mencionaste el año 91 ha sido una vuelta de página en la historia sanitaria del Perú, porque el cólera ocurrió como ocurrió en la magnitud que tuvo, porque el Perú tenía un montón de problemas sanitarios, de abastecimiento de agua, seguridad de alimentos y una vulnerabilidad muy grande. Pero a raíz del cólera justamente el cólera hizo que el país cambiara desde el punto de vista sanitario. Y yo creo que han habido varias cosas. Antes del cólera ya se había introducido en Perú la rehidratación oral, pero se utilizaba solamente en los niños. Pero desde la aparición del cólera, la rehidratación oral ahora es una terapia que la utiliza todos. Las mamás saben que existe el suero oral, que el suero oral hay que dar. Ha habido mucha educación a raíz de eso y ha mejorado también las condiciones sanitarias. Hay mayor abastecimiento de agua potable, mejores servicios de drenaje de desagües, tratamiento de las aguas hervidas. Y todo eso ha mejorado, la higiene personal, el interés por estar limpio, por tener limpios los alimentos. Todo eso ha cambiado. Eso es importante, ¿no? Tenemos una llamada telefónica de Caraballo, Techi, que quiere hacernos una consulta. Después seguimos conversando acerca de qué son en sí las infecciones gastrointestinales. ¿Cómo estás, Techi? Buenos días, gracias por llamar al programa. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Muchas gracias, doctor. Buenos días. Mire, tengo mi niñita que, aparte de tener el asma, el doctor nos recetó el Maxicef de 400, porque aparte de presentar el problema respiratorio, la infección, también tenía infección urinaria, pero esto ya lo ha venido teniendo desde hace un mes. Le hice unos exámenes de ese seriado, salió consistencia pastosa y no se veía parásitos en ninguna de sus formas. En el test de Graham salió Enterovirus vermicularis. En el urocultivo salió germen aislado Escherichia coli. El recuento de colonias, 50.000 colonias por ml. Intermedio, cefalexina, resistentes ampicilina y crotimazol, sensibles a la ceftriaxona, ceftazidina, cefrazidina. ¿Y cuál es tu consulta específicamente, Techi? ¿Qué edad tiene tu niña? 11 años, pesa 48 ¿Qué es lo que quieres saber específicamente? ¿Cómo puedo llegar a curarla? Porque el doctor me dice solamente con el albendazol, pero ¿de qué otra manera, qué otro medicamento tiene que ver? Porque escuché que mencionaron el coristina. Ella está tomando un antibiótico que va a cubrir bien la Escherichia coli de la infección urinaria. O sea, si tiene Escherichia coli y es sensible a la ceftriaxona, también puede ser sensible a lo que está tomando. 400 está bien que haya tomado. Eso ya lo va a ver tu doctor. Con respecto al parásito que tiene, vamos a conversar con el doctor Eduardo Salazar. ¿Te parece? Listo, muchas gracias. Gracias, Techi. Bueno, ella mencionó que le han encontrado Enterovirus vermicularis, ¿no? Que es un parásito relativamente pequeño que vive en el colon y cuando va a desovar
en su ciclo reproductivo, sale al ano, deposita los huevos en el ano, y luego sale del intestino y ahí termina su ciclo de vida. Los huevos se reproducen y nuevamente ingresa dentro del intestino y así se completa el ciclo de vida. Este parásito produce molestias anales, prurito, escozor en la zona del ano. Debido a eso, algunos niños se ponen irritables, fastidiosos, no comen bien. Pero el tratamiento es muy sencillo y albendazol está bien. Es lo que está tomando la niña, que está tomando, yo creo que con eso se va a resolver. Yo creo que está bastante bien. Inclusive, ¿podría de repente el oxiuro haber condicionado la infección urinaria? En cierto modo, porque el oxiuro puede migrar hacia las vías urinarias y producir una infección por vecindad, ¿no? Por vecindad, ¿no? Que puede ser el caso de la niña, ¿no? Pero yo creo que está bien manejada. En fin, tiene que esperar con paciencia, Techi. Gracias, Eduardo, por responderle. Hablemos de las infecciones gastrointestinales. ¿Todas las infecciones gastrointestinales son diarreas o hay algunas que no lo son? ¿O cuáles son las más comunes, no? Bueno, la mayoría de microbios que ingresan al aparato digestivo se van a manifestar clínicamente con diarrea, dolor abdominal y a veces vómitos, pero principalmente diarrea. Y las diarreas pueden ser de dos tipos, pueden ser puramente líquidas, que es cuando el microbio está en el intestino delgado, o pueden ser con moco y sangre cuando el microbio está en el intestino grueso. Cuando presenta vómitos, la mayoría de veces es un virus y no una bacteria. Cuando hay moco y sangre, la mayoría de veces es una bacteria y no un virus. Entonces hay toda esa gama de posibilidades. ¿Cuánto dura en promedio una diarrea aguda? ¿Cuánto dura una diarrea crónica? ¿Qué diferencia tiene la crónica, además del tiempo de duración, con respecto a la aguda, Eduardo? La inmensa mayoría de episodios de diarrea se autolimitan dentro de los primeros 3 a 5 días. Uno que otro dura un poco más, pero no deberían durar más de 14 días. Cuando dura más de 14 días ya no usamos el término de diarrea aguda, sino diarrea persistente. Y cuando dura más de 30 días, tampoco usamos el diarrea persistente, sino el término de diarrea crónica. Entonces, en realidad, la definición entre aguda, persistente y crónica depende del número de días que está con diarrea el paciente. Los microbios responsables de que una diarrea pueda ser persistente o crónica son los que comúnmente podrían ser responsables de una diarrea aguda, o también en ese sentido hay diferencia a veces? Son los mismos, o sea, no todos. Los virus tienden a dar una diarrea aguda solamente, pero algunas bacterias y los parásitos tienden a dar una diarrea más larga. Entonces es más común en diarrea persistente o diarrea crónica encontrar un parásito o una bacteria que un virus, ¿no? Tenemos una llamada telefónica más, es Mari, que está en San Borja. Mari, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por llamar al programa. Doctor, muy buenos días, gracias por entrar mi llamada. Quería hacerle una consulta. Por favor. Ya que está hablándose referente a problemas del estómago, ¿no? A mí en 2 oportunidades me detectaron el Helicobacter pylori. Me hicieron tratamiento con antibióticos, supuestamente ya no lo tenía, pero otra vez me han detectado hace 2 meses, me hicieron una endoscopía y otra vez me han detectado que tenía el Helicobacter. Otra vez con tratamiento de antibiótico por 10 días. Y después luego me han mandado con antiácidos. Yo quisiera saber, doctor, si eso ya se elimina o siempre lo voy a tener. Muy bien, Mari, muchísimas gracias por tu consulta. El Helicobacter pylori es una bacteria que está relacionada con gastritis y úlcera, pero no con diarrea, ¿no? Exacto. Claro, esa es una de las bacterias que infecta el estómago, no el intestino delgado ni el intestino grueso. Y sus síntomas son más de tipo gastritis, como dolor en la boca del estómago, ardor, reflujo, ese tipo de síntomas. ¿Qué porcentaje de la población infantil puede tener Helicobacter? ¿Qué porcentaje de la población adulta puede tener Helicobacter? ¿Hay que tratar todos los casos? Hay 2 estudios epidemiológicos hechos acá en Perú que muestran claramente que la infección por Helicobacter empieza muy temprano. A partir de los 4 o 5 años de edad ya se detecta la bacteria en el estómago, pero la mayoría de los niños, en este caso, con infección por Helicobacter, no tienen síntomas. O sea, la bacteria está ahí, pero no les da ningún síntoma. A medida que crecen, la bacteria se puede multiplicar o pueden aparecer condiciones favorables para que aparezcan los síntomas. Entonces, generalmente ya las personas tienen síntomas por Helicobacter cuando tienen
un poco más grandes, Son digamos 15, jóvenes, 20 sí, años, adultos, 25 años, o más tarde incluso. ¿Cómo no? ¿no? ¿Cómo no? Y el caso de la señora, sí. de reinfección es bastante frecuente. Es frecuente, ¿no? O sea, te tratas una vez, que además el tratamiento es con antibióticos por un periodo prolongado. Puedes volver a adquirir. Pero puedes volverlo a infección. adquirir, Sí, ¿no? sí. Puedes volverlo a adquirir. Ahora, hay variedades dentro del Helicobacter pylori, hay tipos de Helicobacter pylori que unos son más nocivos que el otro. ¿Se ha avanzado en este Bueno, conocimiento? sí, claro, hay cepas que tienen una virulencia mayor, que tienen un gen distinto, que le da una virulencia mayor, que produce una lesión más intensa o tienden resistencia a los antibióticos. También es posible que una persona que vuelve un tiempo después a encontrarse el Helicobacter, no necesariamente es una reinfección, sino la misma bacteria que respondió solo parcialmente al tratamiento, se queda media latente durante un tiempo y luego se reactiva nuevamente. También eso es posible y eso es más común en las cepas de Helicobacter que son más agresivas, ¿no? Algunas de las cosas a favor de las personas que tienen diarrea en mejorar no tienen únicamente que ver con la hidratación, aunque ha sido siempre el buque insignia de la diarrea, ha sido la rehidratación, ¿no? Esto también se sabe que en diarrea uno tiene que comer porque los niños de riesgo no solamente se deshidratan, sino que se podrían desnutrir. ¿En qué otra cosa se ha avanzado en diarreas? Bueno, en el diagnóstico, porque las diarreas se pueden, como estábamos comentando, las diarreas pueden ser causadas por una diversidad de microorganismos. Todos ellos producen un síntoma común que es la diarrea, pero son diferentes microorganismos y el tratamiento puede variar un poco dependiendo de qué microorganismo es el causante de la diarrea en un caso particular. Entonces siempre ha habido mucho interés en desarrollar tecnologías para diagnosticar la causa, el microbio que está causando la diarrea en un determinado paciente. Y sobre eso hay, digamos, los modelos clásicos o los métodos clásicos del cultivo. La reacción inflamatoria famosa, ¿no? Parasitología. Efectivamente. Es lo tradicional, ¿no? Que es lo tradicional. Más recientemente, yo diría unos 10, 15 años, se han desarrollado técnicas en base a la detección de fragmentos de las bacterias o los parásitos o los virus que pueden ser detectados mediante una técnica que se llama ELISA y que mejora mucho la sensibilidad del diagnóstico frente a los cultivos, por ejemplo, o a la microscopía. Y aún más recientemente, 3 o 4 años apenas, se ha desarrollado una técnica basada en la detección del gen del microbio y su identificación en el laboratorio mediante el PCR, que es lo último que está Es lo último que se está utilizando. Exacto. Vamos a atender la llamada de Eli, que está en el teléfono en lista de espera, para después conversar acerca de esto, de las nuevas pruebas diagnósticas, a qué tipo de pacientes deberían ir orientadas, ¿no? En qué condiciones podemos hacer uso y en dónde en nuestro medio. Eli, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días. Por favor, tu consulta, Eli, querida. Sí, muchísimas gracias, doctor, por atenderme. Por favor. Estoy hablándole de San Borja. ¿Sabe qué? Ayer me fui a hacerme una, del colon, me he ido a hacerme un ¿Colonoscopía? examen. Una colonoscopía. Bien. Entonces la doctora no ha podido continuar porque dice que al meter la cánula no ha podido meter más porque dice que tengo atrofiado un pedazo de intestino. Ya. Y no ha podido ya concretar el examen. Y aparte de eso, que me han dicho que tengo en el ano, se me sangraba y se me agrieteaba el ano. Y a raíz de eso me dieron una pomada y aparte de eso, de que tengo, dice, también en el ano tengo problemas. Ya, ok. ¿Qué es lo que necesita saber, Eli, por favor? Yo lo que quisiera saber cuál es el tratamiento que puedo seguir, porque la doctora dijo que no me podía hacer, porque si no podría romper con la cánula el intestino, ¿no? Ok, Eli. Muchísimas gracias por llamar al programa. Vamos a tratar de ayudarte en ese sentido. Vamos a hacer un poquito un paréntesis, pero yo creo que si te han hecho ese diagnóstico, no han podido terminar la colonoscopía, el gastroenterólogo debería
ver la forma de evaluar por qué está atrofiado, por qué hay ese tipo de daño, y probablemente ver a un cirujano especialista en esa zona, en colon, en ano y en recto, para que te puedan ayudar. Eli, gracias por llamar al programa. Eduardo, estábamos hablando de todas las pruebas de laboratorio tan novedosas que hay. Las diarreas se autolimitan, ¿no? Las diarreas son algo así como los resfríos también, ¿no? O sea, es algo que tratas de botar para limpiar tu intestino y deberíamos esperar a qué signos de alerta para empezar a iniciar todas estas series de pesquisas y de evaluaciones. Sí, esa es una buena pregunta porque no en todos los casos, yo diría en la mayoría de casos no es necesario hacer más que hidratar bien, hidratarse bien y comer bien durante el episodio de diarrea. Pero sí se presentan algunas situaciones en las que puede ser necesario hacer algo más, como averiguar cuál es el agente causal, porque a lo mejor se necesita un tratamiento específico. ¿Cómo para no? eso. ¿Cuáles son esos casos? Uno es cuando la diarrea viene acompañada de fiebre alta, y hablamos de fiebre alta de 39 o más. Dos, cuando hay sangre en la deposición. ¿no? Tres, cuando la diarrea es muy severa, es muy intensa, por ejemplo, 10 o más deposiciones líquidas en un día, o la instalación de la deshidratación rápidamente, a pesar de estar hidratándose. Y 4 es la diarrea prolongada. Si una diarrea no cesa dentro del tiempo que uno espera que debe cesar, que como dije antes es 5 o 7 días máximo, también en esos casos cuando la diarrea persiste, es otra situación en la que vale la pena averiguar cuál es la causa de la diarrea. Tenemos un Facebook, después quiero hablar acerca de aquellas situaciones en donde podríamos pensar que hay una diarrea, pero al final podría ser no una diarrea, sino una inflamación de otra naturaleza. Siempre he escuchado hablar de la flora intestinal. Buena pregunta, me agarró una pregunta, porque esa también se venía acá. Esa que se pierde cuando tenemos un tema de diarreas, ¿qué es? ¿Cuál es su función? Madeleine Suárez, hablemos de la flora intestinal, que es tan importante como es parte de nuestras defensas, ¿no? Primero hay que aclarar que no se pierde cuando hay un episodio de diarrea, la flora está ahí. Siempre, ¿no? Las diarreas infecciosas no son causadas por un trastorno de la flora intestinal, sino por una bacteria, virus o parásito externo. Claro. Que uno lo ingiere y coloniza tu intestino y te produce la diarrea. Más bien la flora actúa en cierto modo como un mecanismo de defensa. Y para contestar la pregunta, la flora es el conjunto de microbios que existen en forma natural en el intestino de todos nosotros. Es una flora constituida por una gran cantidad de microbios, de microorganismos, pero todos no son patógenos, son benignos. Son parte de nuestro organismo, tienen muchas funciones útiles y necesarias para el buen funcionamiento del intestino. Esa flora, sin embargo, es muy frágil, es muy vulnerable. Entonces, cada vez que uno toma un antibiótico por alguna razón, el antibiótico va a afectar esa flora. Son bacterias, se pueden ver afectadas. Se ven afectadas por el antibiótico. ¿Y eso sí podría generar diarrea por antibióticos? ¿Eso explica que a veces el tomar algún antibiótico puede ocasionar diarrea como efecto colateral? En ese sentido, sí. En ese sentido, hay una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa, que es causada por una bacteria oportunista que se llama Clostridium difficile, que crece cuando el resto de la flora disminuye porque esta persona está tomando un antibiótico. Entonces, esa flora sensible a ese antibiótico desaparece o disminuye y aprovecha y el otro crece, ¿no? Y genera una cantidad de estragos tremendos, ¿no? Correcto. Tenemos un Facebook más, después de esto quiero conversar acerca del tratamiento de la diarrea y de las famosas intolerancias alimenticias o alimentarias que se puedan presentar de manera similar. En casa se acostumbra a tomar gaseosa oscura o té cargado cuando hay un caso de diarrea. ¿Qué tan bueno es hacerlo, Jaime Sánchez? Es una pregunta del pasado, sí, pero es una costumbre que persiste hasta ahora, ¿no? Sí, esa es prehidratación oral. Esa es la época prehidratación oral. Claro, ¿no? es que se creía que las bebidas oscuras, tipo Pepsi Cola, Coca-Cola, eran buenas para hidratarse. Y incluso entre los mismos médicos antes decían que tienen bastante potasio y que es bueno para eso.
Pero la verdad es que estas gaseosas lo que sí tienen en abundancia es azúcar. Y tienen realmente bastante azúcar. Y no es bueno tomar gaseosas durante la diarrea porque el azúcar que contiene puede provocar más diarrea. Es un círculo vicioso. La regla de oro es que si tienes diarrea debes tomar suero oral. Esa es la regla de oro, ¿no? Para... hablemos de la prevención finalmente y de tratamientos de diarrea con productos como el rosecadotrilo, no voy a decir nombres comerciales. Sé que alguna vez participaste en un trabajo evaluando estos productos que pueden acortar el tiempo de diarrea y hablemos de la prevención en diarrea. Yo creo que el lavado de manos, no sé hasta qué punto sea el mejor mecanismo de prevención, bueno, bonito y barato, ¿no? Bueno, lavado de manos es importante como parte de la higiene personal. Si es o no una barrera efectiva para prevenir las infecciones, depende un poco de otros factores, pero sí es bueno que la población tenga el hábito de lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer, antes de preparar los alimentos. O sea, una buena higiene de manos es un buen hábito, ¿no? Con respecto a medicamentos que se pueden utilizar en caso de diarrea. Bueno, hay en algunos casos, de nuevo, no en todos los casos, sino en las formas más intensas, con diarreas más severas, puede ser útil ciertos medicamentos, no son muchos. La mayoría de los medicamentos antidiarreicos en realidad no son útiles y tienen efectos colaterales indeseables, pero hay un par que se han probado en los últimos años que pueden actuar reduciendo la intensidad y la duración de la diarrea. De la diarrea, ¿no? Uno de ellos es el racecadotrilo y el otro es el diosmectita, que son medicamentos que son relativamente seguros, que no producen efectos colaterales indeseables y que se ha demostrado que son efectivos, ¿no? Para acortar estos síntomas, ¿no? Bueno, y la vacuna de rotavirus no podemos dejarlo en el tintero, ¿no? También ha ayudado muchísimo, ¿no? En bastante, infantil, ¿no? porque ya no vemos las gastroenteritis virales que veíamos antes. Ahora la población se está vacunando. Efectivamente. Y hay mucho menos casos de rotavirus actualmente, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con tu presencia el día de hoy en el programa. Espero poder seguir contando con tu ayuda. Como siempre, ha sido un gusto verte esta mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Eduardo Salazar Lindo hablando sobre infecciones gastrointestinales. Nos vamos a una pausa y volvemos con la siguiente entrevista. Paperas, parotiditis, como quieran llamarlas, pero ya saben a lo que me refiero. Ya volvemos.